¿Qué más ha habido? Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. La escritora fantasma. Escribió su historia hasta que la historia la escribió a ella. Las palabras que nadie debió escribir. Durante 3 años escribió la biografía del hombre más peligroso de Colombia sin firmarla. Elena Vargas tenía 34 años cuando Pablo Escobar la contrató en 1990 como escritora fantasma con salario de 1.200.000 pesos mensuales. Su misión era simple y clara: escribir autobiografía heroica de Pablo Escobar. 600 páginas que lo mostrarían como Robin Hood moderno, benefactor generoso, víctima de sistema corrupto. Quiero que la gente entienda mi lado, le dijo Pablo en primera reunión. Quiero que vean al hombre detrás del mito, al padre, al esposo, al hijo de Medellín que solo quiso ayudar a su gente. Elena aceptó porque necesitaba dinero desesperadamente, porque era escritora talentosa sin oportunidades, porque pensó que podría mantener distancia profesional. Escribiría lo que le pagaban escribir, nada personal. Solo trabajo. Pero durante 3 años de entrevistas semanales con Pablo, algo inesperado sucedió. Comenzó a verlo como humano. Escuchó historias de su infancia en pobreza extrema. Vio fotos de él con sus hijos. Presenció su devoción religiosa genuina. Observó su generosidad con empleados y lentamente, capítulo por capítulo, Elena dejó de escribir propaganda y comenzó a escribir verdad compleja. Pablo Escobar era monstruo y humano, asesino, y padre amoroso, criminal y creyente. Las contradicciones eran la historia real. Pero cuando Pablo leyó borrador final en agosto de 1993, su reacción no fue la esperada. Esto no es lo que pedí, dijo con voz peligrosamente calmada. Te contraté para escribirme como héroe, y me escribiste como esto, como humano complejo, defendió Elena, como persona real con bien y mal. Cámbialo. Elimina toda mención de violencia. Elimina dudas. Elimina complejidad. Quiero héroe simple. No puedo hacer eso. Sería mentira. Entonces no publico el libro, y tú no publicas nada nunca más. ¿Entiendes? Elena entendió perfectamente, pero tomó decisión que la condenaría. Guardó copia del manuscrito real, y después de muerte de Pablo en diciembre de 1993, decidió publicarlo como él nunca lo habría permitido, con toda la verdad, con toda la complejidad, con su nombre firmándolo. El libro se publicó en 1995. Pablo, el hombre detrás del mito, por Elena Vargas, fue bestseller inmediato, aclamado por críticos, odiado por familia de Pablo, y el 23 de marzo de 1996, Elena Vargas desapareció, su apartamento vacío, su computadora robada, sus manuscritos quemados. Nunca encontraron el cuerpo, pero encontraron última página que estaba escribiendo, capítulo 47 de su nuevo libro, título Cómo escribir tu propia muerte. Elena Vargas Moreno nació en 1956, en Cali, hija de madre bibliotecaria y padre, que abandonó familia cuando Elena tenía 8. Creció rodeada de libros que su madre traía de biblioteca, novelas, biografías, historia, poesía. Los libros fueron su escape de pobreza y ausencia paterna. Algún día vas a escribir libros propios, le decía su madre mientras clasificaba volúmenes viejos. Tienes don con palabras, don especial que no todos tienen. Elena escribió su primer cuento a los 10 años, historia sobre niña que encontraba padre perdido en mundo de libros mágicos. Su maestra lo leyó a toda clase. Los niños aplaudían, y Elena sintió por primera vez el poder embriagador de las palabras para crear realidades alternativas. Estudió literatura en Universidad del Valle de 1974 a 1971. Críticos estudiantiles dijeron que tenía voz única y perspectiva penetrante sobre condición humana. Pero Colombia de finales de los 70 no tenía espacio para escritoras jóvenes sin conexiones. Elena envió manuscrito de primera novela a 12 editoriales. Las 12 la rechazaron. Demasiado oscura. No comercial. Tema difícil. Se mudó a Bogotá en 1980 buscando oportunidades. Trabajó como redactora publicitaria escribiendo slogans para jabones y cervezas. Odiaba cada palabra que escribía. Era prostitución de su talento. Pero pagaba alquiler.
En 1985, una pequeña editorial independiente finalmente publicó su novela, Ausencias, historia semiautobiográfica sobre niña creciendo sin padre. Vendió 800 copias. Recibió 2 reseñas en periódicos locales, ambas positivas pero breves, y luego desapareció en el olvido literario. Elena escribió segunda novela. Nadie quiso publicarla. Escribió tercera. Mismo resultado. Para 1990. Tenía 34 años. Estaba divorciada de matrimonio breve y desastroso. Vivía en apartamento de una habitación y trabajaba como freelance escribiendo lo que pagaran. Artículos de revista, biografías corporativas, discursos políticos. ¿Esto es lo que querías ser?, se preguntaba mirando techo con goteras a las 3 a.m. Escritora sin lectores. Talento desperdiciado en palabras que no importan. Y entonces, en abril de 1990, recibió llamada que cambiaría y terminaría su vida. Señorita Vargas, tenemos proyecto que podría interesar. Proyecto grande, bien pagado, pero requiere discreción absoluta. ¿Qué tipo de proyecto? Biografía autorizada. Nuestro cliente quiere escritora talentosa para contar su historia. Hemos leído Ausencias. Nos gustó su estilo, su sensibilidad. ¿Quién es el cliente? Pausa larga en teléfono. Pablo Escobar. Elena casi colgó inmediatamente. Pablo Escobar. El narcotraficante. El terrorista. El hombre responsable de miles de muertes. Quería que ella escribiera su biografía. Entiendo sus dudas. Continuó la voz. Pero paga unos 100.000 pesos mensuales por 3 años. 43 millones en total. Y tiene libertad creativa completa. Don Pablo solo quiere que cuente su historia honestamente. 43 millones. Era más dinero del que Elena había ganado en toda su vida de escritora frustrada sumado. Era oportunidad de finalmente vivir de escribir. Era tentación imposible de rechazar. Y si digo no, entonces buscamos otra escritora. Hay muchas con talento y sin trabajo. Elena conocía esa verdad brutal. Colombia tenía docenas de escritoras excelentes trabajando en oficinas, porque nadie publicaba sus libros. Acepto, pero con una condición. Control editorial completo. Escribo lo que creo que debe escribirse. Don Pablo está de acuerdo. Quiere historia auténtica. No propaganda barata. Era mentira. O al menos media verdad. Pero Elena no lo supo hasta que fue demasiado tarde para retractarse. El primer encuentro, conociendo al monstruo, primera reunión fue en Casa Segura en el Poblado. Elena llegó con grabadora, libreta y miedo mal disimulado. La recibieron guardaespaldas armados que revisaron su bolso meticulosamente. ¿Armas? Solo palabras. Guardaespaldas no rió del chiste. La llevaron a sala espaciosa donde Pablo Escobar esperaba sentado en sofá de cuero. Vestía casual, jeans leves, camisa polo blanca, tenis no parecía criminal más buscado del mundo. Parecía cualquier hombre de clase media de Medellín. Elena, bienvenida. Se puso de pie y extendió mano. Gracias por aceptar este proyecto. Leí Ausencias. Me hizo llorar. Especialmente capítulos sobre niña esperando padre que nunca regresa. Elena estrechó su mano sorprendida. Pablo Escobar había leído su novela, y la había entendido emocionalmente. Gracias. No sabía que la había leído. Leo mucho. Biografías principalmente. Churchill, Napoleón, Bolívar. Hombres que cambiaron historia, y me di cuenta que todos tienen algo común. Controlaron su narrativa. Escribieron o dictaron su propia historia. Yo quiero hacer lo mismo. Se sentaron. Elena encendió grabadora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contar su historia en este momento? Porque estoy perdiendo guerra de reacciones públicas. Medios me pintan como monstruo unidimensional, terrorista, asesino, nada más, pero soy más que eso. Soy padre, esposo, hijo, hombre que creció pobre y quiso cambiar sistema que oprime a pobres. Quiero que mi historia cuente eso. ¿Pero qué de las bombas? ¿Los asesinatos? ¿Las víctimas inocentes? Pablo la miró directamente con ojos que no parpadeaban. No voy a negar violencia, pero quiero contexto. Quiero que gente entienda por qué. Las decisiones imposibles. La guerra que no empecé pero tuve que pelear. ¿Puede hacer eso? ¿Puede escribir historia compleja en lugar de simple? Elena pensó en su novela rechazada sobre complejidad moral. En su tesis sobre cómo personajes más interesantes son los que contienen contradicciones.
Puedo intentarlo, pero necesito honestidad completa. Acceso total. Si miente lo sabré. Y no puedo escribir verdad basada en mentiras. Tiene mi palabra. Honestidad total. Fue ahí donde comenzó. 3 años de entrevistas semanales de 2 horas cada una. 12 horas de conversación grabada. 500 páginas de transcripciones. Y lentamente, sistemáticamente, Elena comenzó a conocer a Pablo Escobar de maneras que nadie más conocía. Los años de entrevistas. Descubriendo al humano. Las primeras sesiones fueron tensas. Pablo hablaba en generalizaciones, frases preparadas, respuestas políticas. Elena veía inmediatamente que estaba actuando para grabadora. Esto no funciona. Interrumpió en tercera sesión. Me está dando discurso, no historia. Si quiere libro real, necesito Pablo real, no personaje público. Pablo se quedó callado largo rato. Luego apagó grabadora. ¿Qué quiere saber? Todo lo que no dice públicamente. Miedos, dudas, momentos de debilidad, decisiones que lamenta. Porque eso es lo que hace personas reales en libros. No perfección, humanidad imperfecta. Algo cambió en expresión de Pablo, como si hubiera estado esperando que alguien le diera permiso para ser vulnerable. Puedo confiar en usted. Soy escritora, no juez, no policía, solo cronista. Su historia es su historia. Mi trabajo es contarla honestamente. Desde esa conversación, las entrevistas se volvieron diferentes, más profundas, más honestas, y absolutamente más perturbadoras para Elena. Sobre su infancia, Pablo describió crecer en Río Negro con pobreza tan extrema que comía una vez al día. Dormir 5 hermanos en una cama. Su madre llorando porque no tenía dinero para medicinas cuando Pablo estaba enfermo. Ver a su padre humillado por empleadores ricos. Juré que nunca sería pobre otra vez. Que nunca dejaría que mi familia sufriera como yo sufrí. Ese juramento me hizo quien soy. Para bien y para mal. Elena escuchaba y tomaba notas. Reconocía su propia historia de pobreza en sus palabras. ¿Era manipulación? ¿O era conexión genuina? Sobre su familia. Pablo se transformaba completamente cuando hablaba de Tata Manuela y Juan Pablo. Sus ojos se suavizaban. Su voz perdía dureza. Manuela es mi razón de vivir. Cuando la miro, veo pureza que yo perdí hace décadas. Y Juan Pablo, le digo constantemente, no seas como yo, sé mejor. No quiero que mis hijos hereden mis guerras. Elena vio fotos familiares que Pablo guardaba. Cumpleaños, navidades, momentos ordinarios de familia extraordinaria. Y tuvo que confrontar verdad incómoda. Asesinos tienen familias que aman. Sobre sus crímenes. Esta era área donde Pablo era menos honesto. Admitía violencia pero siempre con contexto justificador. Ellos empezaron. Era él o yo. No tuve opción. Nunca responsabilidad pura. Elena presionaba. Pero las víctimas inocentes, el avión que explotó, las bombas en centros comerciales, Pablo se ponía tenso. Guerra tiene víctimas. No planeé matar inocentes. Pero pasa. Y lo lamento. Pero no puedo cambiar pasado. ¿Era remordimiento genuino? ¿O actuación? Elena nunca estuvo completamente segura. Sobre su fe. Esto sorprendió más a Elena. Pablo era católico devoto. Asistía a misa cuando podía. Rezaba rosario diariamente. Creía genuinamente en Dios y redención. ¿Cómo reconcilia fe con acciones? Preguntó Elena. No puedo. Es contradicción que vivo diariamente. Rezo por perdón. Espero que Dios entienda contexto. Pero no sé si lo hará. Elena escribía cada palabra. Y mientras escribía, algo peligroso estaba pasando. Estaba comenzando a simpatizar. No a justificar. Pero a entender. A ver a Pablo Escobar no como monstruo unidimensional, sino como humano profundamente contradictorio. Era exactamente lo que Pablo quería. Pero también era verdad más compleja de lo que él anticipaba. Escribiendo la verdad. Cuando todo cambió, Elena pasó 1 año y medio entrevistando. Luego comenzó a escribir. Su contrato especificaba entregar capítulo mensual para revisión de Pablo. Primeros 5 capítulos fueron sobre infancia y juventud. Pablo los aprobó con cambios menores. Buen trabajo. Exactamente lo que quería. Capítulos 6-10 fueron sobre construcción de imperio. Aquí Elena comenzó a incluir más sobre violencia necesaria para mantener control. Pablo pidió suavizar lenguaje. Elena lo hizo parcialmente pero mantuvo esencia. Me hace ver muy duro.
se quejó Pablo, porque fue duro. No puedo escribir que construyó imperio con sonrisas. Fue con sangre. Esa es verdad. Pero necesito contexto. Explica por qué. Elena agregó contexto, pero no eliminó realidad. Capítulos 11-20 fueron sobre vida familiar intercalada con expansión criminal. Este era balance que Elena trataba de lograr. Mostrar a Pablo padre amoroso, y Pablo narcotraficante brutal simultáneamente. Pablo estaba cada vez menos contento con dirección. Me escribes como esquizofrénico, como dos personas diferentes. Porque eres dos personas diferentes, o mejor dicho, eres una persona conteniendo contradicciones irreconciliables. Esa es historia más interesante. No es historia que quiero contar. Entonces querías propaganda, no biografía. Tensión crecía con cada capítulo. Para agosto de 1923, Elena había escrito 420 páginas, y Pablo pidió reunión urgente. Necesito que cambies dirección del libro completamente. ¿Qué quieres cambiar? Todo lo que me hace ver mal. Toda mención de víctimas inocentes. Toda sugerencia de que soy violento por elección y no por necesidad. Quiero héroe, no antihéroe. Eso sería mentira. No puedo escribir eso. Te pago para escribir lo que te digo. Me pagas para escribir bien. Y escribir bien significa escribir verdad. Pablo se puso de pie. Caminó hacia ventana. Quedó en silencio 2 minutos completos. ¿Sabes cuántas personas he matado por desobedecer? Preguntó sin voltear. No exactamente. Pero imagino que muchas. Y aún así me desafías. No te desafío. Te doy opción. Publicar libro que será olvidado como propaganda. O publicar libro que será recordado como literatura. Tu elección. Pablo volteó. Y para sorpresa de Elena, sonrió tristemente. ¿Eres valiente? ¿O estúpida? Todavía no decido cuál. Probablemente ambas. Termina el libro. Escríbelo como crees que debe ser. Pero te advierto. Si me arrepiento no se publica. Y tú nunca hablas de... ¿Entendido? ¿Entendido? Elena terminó el libro en noviembre de 600 páginas exactamente. Título. Pablo, el hombre detrás del mito. Era obra maestra de biografía compleja, crítica y compasiva, condenatoria y comprensiva. Mostraba a Pablo como era, monstruo humano, pero nunca lo entregaría a Pablo, porque el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en Tejado de los Olivos, y Elena quedó con manuscrito que nadie había autorizado publicar, con verdad que familia de Pablo no querría revelada, con historia que podría costarle la vida. La decisión, publicar o morir. Después de muerte de Pablo, Elena vivió en limbo durante año completo. Tenía manuscrito, tenía grabaciones, tenía historia extraordinaria, pero tenía miedo paralizante. Familia de Pablo había dejado claro, privacidad era sagrada, cualquiera que revelara secretos moriría. Y manuscrito de Elena estaba lleno de secretos, confesiones que Pablo había hecho asumiendo que nunca serían públicas. No lo publiques, le aconsejó su madre. Ese dinero está manchado de sangre, y ese libro te matará. Pero es bueno, es verdad importante. Es literatura real. Prefiero hija viva que literatura muerta. Elena luchó con decisión durante meses. Reescribió secciones. Eliminó detalles más comprometedores. Agregó notas aclaratorias. Y finalmente, en enero de 1975, envió manuscrito a Editorial Grande en Bogotá. Editor lo leyó en 2 días. Y amó inmediatamente. Esto es extraordinario. Mejor biografía de Escobar que alguien escribirá. Queremos publicarlo. Pero necesitas saber riesgos. ¿Qué riesgo? Familia de Escobar te demandará. Descendientes del cartel te amenazarán. Posiblemente te maten. ¿Estás dispuesta a aceptar eso por publicar libro? Elena pensó en 3 años de trabajo. En 43 millones ganados escribiendo historia que nadie vería. En talento desperdiciado en silencio cobarde. Publíquenlo. Con mi nombre real. Quiero crédito por mi trabajo. ¿Estás segura? ¿Podemos publicar bajo seudónimo? No. Si voy a morir por este libro, que al menos sepan quién lo escribió. Pablo, el hombre detrás del mito, se publicó en marzo de 1975. Primera edición. 10.000 copias. Se agotó en 2 semanas. Segunda edición, 30.000 copias. Bestseller inmediato. Críticos lo alabaron. Biografía definitiva. Balance perfecto entre condena y comprensión. Literatura de primer nivel. Lectores lo devoraron. Querían entender a Pablo.
Y libro de Elena les daba eso, comprensión sin justificación. Pero como editor había advertido, hubo consecuencias. Familia de Pablo demandó por invasión de privacidad. Perdieron. Libro era obra periodística protegida. Amenazas comenzaron a llegar, llamadas anónimas, cartas con balas, mensajes en su puerta. Perra traidora, morirás por esto. Elena contrató seguridad privada. Cambió de apartamento 3 veces. Vivía con miedo constante, pero seguía escribiendo porque había descubierto algo sobre sí misma. Prefería morir escribiendo verdad que vivir callando mentiras. Comenzó segundo libro, título tentativo, Después de Pablo, Cómo escribir vida, después de muerte. Era reflexión meta sobre proceso de escribir biografía, sobre cómo escritor cambia al conocer sujeto, sobre responsabilidad moral de contar historias. Estaba en capítulo 47 cuando desapareció. 23 marzo 1900, la desaparición son 1996. La desaparición. Elena tenía rutina estricta de seguridad. Nunca salía sola de noche. Siempre avisaba dónde estaba. Cambiaba rutas diariamente. Pero noche del 23 de marzo de 1996, rompió rutina. Había quedado con fuente que prometía información sobre sobrevivientes del cartel. Información para segundo libro. Venga sola, dijo voz en teléfono. No puedo hablar si hay guardias. Elena sabía que era riesgo, pero era escritora. Y escritoras toman riesgos por historias. Fue sola a café en centro de Medellín. Esperó 2 horas. Nadie llegó. Cuando salió del café a las 10 p.m., 2 hombres en moto la estaban esperando. Testigos dijeron que la subieron a moto por fuerza. Elena gritaba, luchaba, pero eran más fuertes. Y desapareció en noche de Medellín. Policía encontró su apartamento al día siguiente. Puerta forzada. Computadora robada. Manuscritos quemados. Pero en escritorio. Encontraron última página que había escrito antes de salir esa noche. Capítulo 47. Cómo escribir tu propia muerte. Llevo 1 año viviendo con miedo. Miedo de hombres en motos. Miedo de llamadas anónimas. Miedo de que cualquier día sea el último. Pero descubrí algo. Miedo no me detiene de escribir. Solo cambia lo que escribo. Ahora escribo sabiendo que cada palabra podría ser la última. Y eso hace cada palabra más importante. Pablo una vez me dijo, todos morimos. La pregunta es ¿qué dejamos atrás? Dejo palabras. Dejo verdad. Dejo historia que importa. Si eso me mata, al menos muero siendo escritora real. No fantasma. Nunca encontraron cuerpo de Elena. Caso sigue oficialmente abierto, pero realísticamente cerrado. Su segundo manuscrito nunca se recuperó completamente. Solo fragmentos en backups digital. Epílogo. En 2010, estudiante de literatura de Universidad Nacional encontró caja en archivo de biblioteca. Contenía 200 páginas manuscritas. Letra de Elena Vargas. Capítulos de su segundo libro que nadie sabía que existían. Los capítulos eran devastadores. Elena escribía sobre cómo había comenzado proyecto viendo a Pablo como monstruo, pero terminó viéndolo como humano. Y esa transformación la había cambiado como escritora y persona. No puedo odiar completamente a alguien cuya historia conozco íntimamente. Ese es poder y maldición de biografía. Conoces a sujeto tan profundamente que empatía se vuelve inevitable. Incluso cuando sujeto es criminal. Incluso cuando tus lectores te juzgarán por esa empatía. Universidad publicó fragmentos como cuadernos póstumos de Elena Vargas. Se convirtieron en texto obligatorio en cursos de ética periodística. Su primer libro, Pablo el hombre detrás del mito, sigue siendo bestseller. Ha vendido 400.000 copias en Colombia. Traducido a 12 idiomas, citado en todos los documentales sobre Escobar, pero nunca mencionan costo que Elena pagó por escribirlo. En 2023, apareció graffiti en pared donde fue vista por última vez. Elena Vargas escribió verdad, pagó precio. Nunca olviden, cada año en aniversario de su desaparición, escritores colombianos se reúnen ahí, leen párrafos de su libro en voz alta. Recuerdan que contar verdad siempre tiene costo, y que algunos pagan ese costo con sus vidas. Pablo Escobar Historias. ¿Cuánto vale la verdad? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por contar historias que importan? Suscríbete para más historias sobre poder de palabras y precio de verdad. Fins. ¿Habrías publicado el libro? ¿O habrías guardado silencio para sobrevivir? Comenta.